Un saludo para todos y todas. Hoy en el Día Mundial de la Concienciación para el Trastorno del Espectro Autista. El 2 de abril en el mundo se realizan acciones, conversatorios, Facebook Live y conversas en televisión sobre qué significa la concienciación para las personas con trastorno del espectro autista. Aquí tenemos a los niños, a las niñas, a los adolescentes, los jóvenes, las personas que conviven con trastornos del espectro autista. Para esta gran conversa hemos convocado hoy a expertas en el manejo, en el cuidado, en la educación de las personas con espectro autista. En el día de hoy vamos a conversar con una mesa selecta. Hemos invitado a la doctora María Fernanda Tovar, pediatra de la Universidad de La Sabana, especialista en pediatría social de la Universidad de Barcelona, referente de infancia de la Secretaría Distrital de Salud. Hemos invitado también a la maestra Viviana Niño, maestra especialista de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiante de la Maestría de Altas Capacidades y Discapacidad de la Universidad de TEC, 18 años como docente de apoyo pedagógico para la discapacidad del distrito, coordinadora de la Red de Discapacidad y Talentos de Ciudad Bolívar, referente a nivel distrital de docentes de apoyo e integrante de la Mesa Técnica de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Y hemos invitado también a una madre, una persona experta en la convivencia y el cuidado de niños con trastornos del espectro autista. Ella es madre de Jaden, niño de 11 años con quien convive cada día y nos enseñará también su experiencia. Bienvenidos a esta conversa. Bueno, sin más preámbulos, vamos a conversar y a escuchar las voces y la experiencia de cada una de nuestras invitadas. Para eso vamos a conversar y a escuchar inicialmente a la doctora María Fernanda Tovar. Querida doctora, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que esta conversación pues sea muy amena, muy fluida y espero que los términos que yo utilice pues la comunidad en general pues los entienda porque pues es el objetivo de esta conversación. Muchísimas gracias, doctora María Fernanda. Dado que estamos en el Día de la Concienciación del Trastorno del Espectro Autista, que abreviado se menciona como TEA en el mundo, vamos a conversar sobre qué significa TEA. Doctora María Fernanda. Bueno, mira, el trastorno del espectro autista precisamente es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta desde la infancia y va a permanecer durante toda la vida de esa persona que se diagnosticó. Es importante tener en cuenta que, como su nombre lo dice, es un espectro. Entonces, no se puede encasillar en un patrón específico a los niños que tienen autismo. Cada niño, cada individuo va a tener unas características muy particulares en la forma como se relaciona con el mundo, en la forma como se comunica. Algunos niños tienen asociado una discapacidad intelectual, otros no. Otros niños tienen alteraciones más sensoriales, otros no. Entonces, digamos que el mensaje va a que en realidad tengamos presente que no se puede encasillar a una persona con espectro autista como algo específico, como si muy conscientemente la comunidad generalmente lo lleva a pensar. Y el mensaje que quiero dejar acá es que dejemos de lado el pensamiento del trastorno autista como una condición médica específicamente y solo eso, como es, en realidad debemos verlo como una condición de expresión de la diversidad humana en la que el niño, la niña, el adolescente, el joven tiene que transitar de unas etapas completamente diferentes y con unas herramientas completamente diferentes para poder desarrollarse dentro de la sociedad. Muchísimas gracias, doctora. Y hablando de la neurodiversidad y el neurodesarrollo, ¿cuáles son esas causas que determinan a las personas, a los niños, a las niñas y a los jóvenes con esa diversidad en el desarrollo? Bueno, como lo dije, digamos como al ser tan variado en realidad el espectro, no hay una causa específica y única para el trastorno del espectro autista. Entonces hay que tener en cuenta que sí hay un componente genético, pero también hay, digamos, algunos factores medioambientales que se han venido estudiando y que aún todavía no hay una certeza al 100% de qué puede estar desencadenándolo. Sin embargo, lo más importante, más general, digamos, como una causa específica, es hacer una detección temprana del mismo. Muchísimas gracias. Entonces, aquí también vamos conversando sobre el trastorno del espectro autista. No significa que una persona tenga y sea diagnosticada con discapacidad. Tenemos un espectro bastante amplio. Entonces, doctora, en ese sentido, ¿qué características tiene una persona diagnosticada con trastorno del espectro autista? Bueno, mira, entonces
Fundamentalmente hay dos áreas en donde digamos que hay afectación. Una de esas es la comunicación y la interacción social y la otra en realidad es la flexibilidad tanto del comportamiento como del pensamiento. Entonces, digamos, como lo mencioné anteriormente, no todos los niños tienen alteraciones iguales. Y les voy a poner un ejemplo que en realidad pues lo tomo de la doctora Adriana Montes, que es una madre de un niño autista, que si tienen la oportunidad de escuchar un podcast de Santiago Alarcón, ahí van a comprender un poco más este ejemplo que les voy a dar. Pero imaginémonos una torta, ¿sí? Entonces, la torta tiene varias porciones, las partimos y cada porción es algo del ámbito que tiene compromiso el niño. Entonces, por ejemplo, algunos niños tienen compromiso sensorial, otros tienen compromiso motor, otros tienen compromiso cognitivo, otros tienen compromiso más que todo de comunicación, interpretación. Entonces, digamos que cada niño puede tener una porción diferente de esa torta. Entonces es muy importante que por esa razón las intervenciones van a ser individualizadas en cada niño. Entonces lo importante es no generalizar. En esa diversidad de signos y síntomas de alarma, doctora, ¿existen señales tempranas que nos hagan sospechar que hay trastorno del espectro autista? Entonces, sí, eso también es muy importante y es como un llamado hacia la comunidad y es que saber si un niño tiene un trastorno del espectro autista es posible en edades muy tempranas. Sin embargo, el diagnóstico puede darse alrededor de los 3, 4 años e incluso tenemos personas que son diagnosticadas en la adolescencia o en la adultez cuando ya generan algún tipo de disfunción, no sé, en social y que solo en ese momento se diagnosticó y pues que no tuvo una intervención oportuna. Entonces, generalmente en el primer año de vida, el neurodesarrollo de estos niños es completamente esperado al de su edad. Sin embargo, hay algunas cosas que se pueden ir evidenciando entre el primero y los 3 años que sí nos hacen como unas señales de alerta. ¿Y cuáles son? Entonces, primero, la mirada. Si el niño no fija la mirada o tiene dificultades para fijar la mirada o para generar, digamos, como señalamiento de la mirada con sus compañeros o con los padres, no responde al nombre, por ejemplo. Entonces nosotros estamos llamando al niño y el niño pareciera como que en realidad no está escuchando. Otra cosa es, por ejemplo, las dificultades en la comunicación. Entonces en el lenguaje tienen dificultades, ya sea para generar lenguaje expresivo o para también, por ejemplo, generar algún tipo de frases. Los gestos también se les dificulta demasiado, entonces ya sea interpretar gestos o incluso hacer gestos. Entonces, digamos, por ejemplo, en la consulta, cuando nosotros como pediatras hacemos evaluación del neurodesarrollo, tenemos algunas cartillas y decimos, mira, esta persona está, ¿cómo está esta persona? Y, por ejemplo, mostramos una persona sonriente y el niño se le dificulta esa comprensión de qué está haciendo esa persona o cuáles son los gestos de esa persona. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Tienen además unas características y es, por ejemplo, una limitante en el pensamiento. Ellos son muy estructurados, se les limita salirse de la rutina. Cuando se salen de la rutina, en realidad les genera frustración, les genera disconfort. Entonces también es importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa es el juego. El juego en ellos, digamos que tienen dificultades para la imitación, por ejemplo, o para jugar con otros niños algunas veces, se relaciona mucho mejor con los adultos. Entonces, digamos como que esas señales, aunque por sí que un niño tenga esas señales no quiere decir que tenga un trastorno del espectro autista. Sí es importante que la familia, si ya lo detectó, consulte, indague, que se le hagan unas pruebas un poco más específicas al niño para detectar si sí tiene esta condición o no, y si sí la tiene, pues hacer una intervención oportuna. De acuerdo, doctora. Y en esta neurodiversidad, en esta divergencia, en el desarrollo, hay pluralidad en este desarrollo, ¿hay alguna prueba diagnóstica que genere un diagnóstico específico para la población con trastorno del espectro autista, doctora? Bueno, entonces desafortunadamente no hay una prueba diagnóstica específica para el trastorno. Por ejemplo, digamos, si yo tengo un niño con neumonía, si yo le tomo una radiografía de tórax, descarto o no eh, la, la, la condición, ¿sí? Sin embargo, con el trastorno del espectro autista en realidad es algo más de observación del comportamiento. Entonces, lo primero son detectar las señales. Lo segundo es que sí tenemos algunas herramientas en el consultorio, por ejemplo, los pediatras tenemos el MChat, que es una herramienta que nos ayuda a hacer como unas preguntas, un cuestionario en el que se hacen algunas preguntas y otras observaciones a los padres que en realidad nos pueden hacer como una sospecha un poco más
alineada hacia el trastorno. Sin embargo, para hacer un diagnóstico certero se requiere de un equipo multidisciplinario. Esto no viene solamente del pediatra, no viene solamente de un neurólogo, un psiquiatra. En realidad esto viene de un equipo completo en donde se realizan varias sesiones de observación, en donde se realizan varias pruebas específicas para poder hacer un diagnóstico mucho más certero. Entonces, digamos que yo entiendo el afán a veces de la familia de saber si mi hijo tiene o no tiene, pero en realidad el diagnóstico es un poco mucho más extenso y tenemos que tener un poco más de paciencia para poder hacer una intervención oportuna. De acuerdo, doctora. Aquí comenzamos a hablar de esos mitos, de esas realidades, de ese comportamiento. La observación es muy importante, observar a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, las personas con las que nos relacionamos y observar sus características es muy importante. La comunicación es muy importante, lo que observamos y podemos determinar y caracterizar. Entonces, doctora, en este sentido, ¿cuáles son esos falsos mitos asociados al autismo? Bueno, mira, yo creo que lo primero y es que cuando una persona del común no ha tenido nunca contacto con el autismo y se les pregunta, por ejemplo, ¿usted qué piensa o qué siente que es una persona con el trastorno del espectro autista? Lo primero que lo relacionan es con una discapacidad cognitiva, ¿sí? Que igual, como le dije anteriormente, sí hay algunos que tienen asociado la discapacidad cognitiva, no es lo más común, no es el fuerte y también lo que tú decías anteriormente lo relacionan directamente con una discapacidad. Entonces, ese sería como el primer mito que tenemos que empezar a romper, porque incluso entre nosotros podemos tener personas o conocidos dentro del espectro del trastorno autista que todavía no han sido diagnosticados, que igual son completamente funcionales de pronto desde el punto de vista del trabajo, pero tal vez tienen algunas alteraciones desde el punto de vista social que todavía no se han diagnosticado. Entonces, digamos que eso es como lo primero que yo quiero, como el mensaje que quiero dar, y es que quitémonos ese estigma de que el trastorno del espectro autista es una condición de enfermedad y de patología y que es algo malo, porque realmente simplemente es una condición diferente de expresión humana. Uno. Y segundo, el segundo mito que sí me parece muy importante y es la asociación que se ha venido teniendo con las vacunas y el desarrollo del espectro autista. Entonces, sí, más o menos hacia los años 50, 60, hubo un estudio que se realizó en Londres con respecto a esa asociación. Sin embargo, en los últimos años se ha desmentido completamente ese estudio. Incluso la persona que realizó el estudio en este momento tiene una sanción disciplinaria porque no son válidos. Entonces, quiero dejar ese mensaje que las vacunas no generan y no hay una asociación directa con respecto a la aparición del autismo. De acuerdo, doctora. Esta información que reviste signos y síntomas de alarma, una caracterización por medio de un médico pediatra, nos hace generar un contexto preámbulo para que sigamos conversando sobre lo que significa el trastorno del espectro autista. Ahora vamos en una fase de escuchar expertos en el cuidado y para ello le vamos a dar la palabra a nuestra maestra. Querida maestra Viviana, estamos aquí para conversar sobre este cuidado y quisiera ingresar en esta conversa y a escuchar su saber, qué tan preparados están los colegios para trabajar y brindar una educación de calidad a los estudiantes con trastorno del espectro autista. Buenas, muchas gracias por la invitación. Dentro de los colegios, los docentes de apoyo pedagógico estamos preparados, hemos estado trabajando. Muchas veces los colegios son los que no están preparados dentro de lo que se está manejando en este momento, ya que la población con trastorno del espectro autista ha aumentado, ha incrementado y sobre todo desde los más chiquitines, que son los que están ingresando ahorita en las instituciones hemos visto, hemos observado que ha sido más difícil el poder vincular, el poder estar ahí pendiente de un diagnóstico certero, de un diagnóstico claro, de que los papitos o las mamitas lleven a los estudiantes a poder tener un diagnóstico dentro de lo que conlleva por los rasgos que vemos, por los rasgos que podemos observar, por lo mismo que tenemos que trabajar. A veces los colegios o las personas creen que el estudiante hace parte de la docente o el docente de apoyo. Entonces, no han tenido claro
este proceso, pero debe ser el estudiante hace parte del colegio, todos debemos de estar preparados, todos debemos saber cómo actuar, cómo trabajar, cómo incidir dentro de la población. Y ese es el papel fundamental del docente o la docente de apoyo. Y tenemos que ir transformando. Ha sido una transformación de años. Ya llevamos, yo llevo 18 años, pero hay gente que lleva más tiempo dentro de esto. Mirando, observando, trabajando. A veces hay barreras que nos impiden ir más allá con los estudiantes, pero hemos venido transformando como todo este contexto, los colegios, el distrito ha trabajado manejando, pues teniendo más docentes de apoyo, teniendo todo el equipo interdisciplinario dentro de algunas instituciones, como lo es la República de Venezuela, donde trabajan directamente autismo, pero estamos observando que a todos los colegios están llegando estudiantes con trastorno del espectro autista. Como le decía la doctora, no es necesario encasillarlos, no es necesario mirar cómo están, dónde están, porque es algo que no todos son iguales, no todos van a reaccionar igual, no todos tienen las mismas condiciones. Entonces hemos estado transformando desde el distrito, desde la punta y llevándolo a todas las instituciones de la necesidad de transformar nuestra educación y nuestro trabajo dentro de las instituciones. Lo que decíamos, no todos los colegios están preparados a nivel público, ya la gran mayoría de colegios tienen y están trabajando en pro de la inclusión, no solamente de estudiantes con TEA, sino de todas las discapacidades y de todo el manejo que se debe hacer. Entonces hemos venido haciendo eso desde el mismo decreto 1421, que nos dice que debemos ampliar la cobertura de los estudiantes, tenerlos dentro de nuestros colegios, no hacer la parte de exclusión, que como usted tiene estas características, vaya solamente a esta institución, sino tener como toda una gama amplia de trabajo con los estudiantes. Entonces, los colegios han venido preparándose. Yo creo que hemos transformado en estos 7 años que lleva el decreto, hemos venido transformando aún más todo este trabajo, toda esta gamaje de interinstitucional. Hemos venido trabajando, ha sido un trabajo fuerte desde las docentes de apoyo, transformar lenguajes, transformar visiones, imaginarios que tiene la gente, porque lo que decía la doctora, a veces si me diagnostican con un trastorno del espectro autista, es mucho mejor que me digan que soy autista puro. Entonces los papitos tampoco tienen, o los profes tampoco tienen como esa visión de qué debemos hacer o no debemos hacer. Querida maestra, muchas gracias. Estamos aquí en una conversa muy importante. Querida Claridey, tú como experta, como mamá, ¿qué es ese cuidado a un niño con el trastorno del espectro autista? Bueno, hola. Hoy represento a las mamás, a los papás, a quizá tíos, primos, muchas personas que estamos pendientes pues de nuestros niños, niñas, adultos, porque así como lo dijeron, no solamente hoy nos vamos a enfocar en niños, ¿no? Son muchas personas las que pues han sido diagnosticadas y bueno, ese rol de cuidador es fuerte. Entonces, dentro de mi experiencia, mi hijo tiene 11 años. Pero me pasó como muchas mamás, está esa barrera de que yo no lo acepto, de por qué me pasó a mí, de en qué momento fallé o qué pasé, ¿no? ¿Sí? Muchas alertas en el desarrollo, como lo decía la doctora, no me sonreía, pero entonces sí tenía un montón de información en su cabeza, pero entonces la comunicación no fluía. Y es eso, empezar a observar lo que nos decía Dianita, es observar qué es lo que está pasando en este caso, pues con mi hijo, con mi hija, y llevarlo a ese plano del pediatra y no solamente dejarlo como, vengo a traerlo no sé, crecimiento y desarrollo o la cita que le toca, no, porque muchas veces nosotros somos las voces de ellos y nosotros somos los que vivimos 24/7 con ellos. No es exagerar, no es decir, uy, voy a decir, oye, esto sí, porque es que como que eso está pasando, no es lo que has observado. Y yo como mamá te doy, papá, mamá, tío, primo, te doy una sugerencia.
Cuando vayas al médico, lleva un listado. Escribe qué es lo que le vas a decir al médico. Mira, esto. Toma en cuenta si de pronto está en tu jardín, si estás en el colegio, bueno, si te lo han dicho algún, mamá, mira, te recomiendo que hemos observado acá en este entorno educativo que tal cosa. Llévalo escrito. O sea, no hagas caso a mí, solo que muchas personas de pronto te lo puedan decir. Diferente si vas una vez a un lugar y ya, entonces te colocan una barrera. Su hijo tiene como que autismo porque ha pasado. Y como familia nosotros nos duele, como mamá, mejor dicho, nos destruye, porque a veces esos diagnósticos no pueden ser así. Los diagnósticos son desde personas interdisciplinarias que tengan el conocimiento, ¿sí? Es diferente que alguien de pronto vea una alerta en el desarrollo y nos diga, ok, tómalo, de pronto anótalo y llévalo. Y todo eso hace parte del cuidado, el no solamente generar una barrera y decir, pues no, y la palabra que todo el mundo menciona, y gracias por este momento porque lo puedo decir, y a veces choca, pero es que tu hijo no es normal, ¿cierto? Y entonces duele, o sea, no es normal, es anormal. Esa palabra no debería existir y de pronto si es un momento para quitarlo de nuestras bocas, nosotros no podemos decir normal o anormal de una persona y mucho menos de un niño que está en crecimiento. Llevo 11 años con mi hijo, 11 años de experiencia de vivir muchas cosas maravillosas con él, de conocer a muchos especialistas y de no dejarme contaminar por personas que muchas veces lo quieren dañar a uno, de pronto hacer como comentarios feos, discriminantes, bueno, no sé cómo se diría esa palabra, pero que no solamente es para la familia, sino para tu hijo, ¿sí? Entonces, creo que dentro de este cuidado, pues es amar mucho a los niños, adolescentes, bueno, lo que tengas en tu familia en este momento, amarlos mucho, comprenderlos, entenderlos y pégate un poco a sus intereses. Yo sé que es difícil porque pues los intereses de ellos a veces son como, uno dice, pero ¿por qué le puede gustar esto? Déjate contaminar, no, contaminar no. Déjate llevar por esas cosas tan maravillosas y verás todo lo que puedes aprender del mundo. Cosas que de verdad uno nunca hubiese pensado. Bueno, en esta concienciación, en esta transmisión en vivo, estamos conversando, haciendo conciencia. ¿Qué significa autismo? ¿Qué significa una persona, un niño, una familia, un cuidador, una maestra, un especialista, una persona que trata y observa al otro? La experiencia. Estamos hablando desde la experiencia, concienciando el trastorno del espectro autista cerca de nosotros. No tratemos de generar ese aprender al lenguaje, la conciencia. Somos personas neurodiversas, tenemos derecho al neurodesarrollo, a la neurodiversidad. Y en esta conversa, en esta transmisión que estamos teniendo en el día de hoy, convocándolos a todos y todas a aprender, a conversar, a acercarnos sobre el tema que es el trastorno del espectro autista, vamos a conversar sobre un tema muy especial que son las crisis. Pareciera que las personas, algunas personas que tienen un trastorno del espectro autista, ya sean niños, niñas, adolescentes o jóvenes, tienen crisis. Y les voy a preguntar a las expertas, acá estas mujeres con las que estamos conversando, ¿qué es una crisis? ¿Cómo atender una crisis? Desde el espacio de la clínica, desde el espacio de la educación, desde el espacio del hogar. Entonces, doctora María Fernanda, ¿cómo se atiende una crisis de una persona, un niño con trastorno del espectro autista? Bueno, primero entender que no todos los niños con el trastorno del espectro autista van a tener una crisis. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que al comprender el niño o niña o el adolescente, el joven que tiene el diagnóstico, que tiene alguna alteración, por ejemplo, sensorial o de interacción, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy específico y es, por ejemplo, niños que tienen hipersensibilidad auditiva. ¿Sí? Entonces, esos niños que en realidad no entendemos por qué escuchan 5 o 6 veces más que un niño, digamos, común. ¿Qué pasa? Claramente ellos ante ese estímulo van a generar algún tipo de ansiedad, de estrés, de disconfort, que algunos niños pueden manifestarlo simplemente tapándose los oídos, pero hay otros que generan algunas alteraciones de disregulación emocional. Entonces se autogolpean, gritan, generan algún tipo de pataleta, por decirlo así, que eso está mal porque, por ejemplo, la dificultad con el trastorno del espectro autista
no es como, por ejemplo, un niño con síndrome de Down. Aquí voy a poner un ejemplo un poco más gráfico. Cuando una persona tiene un síndrome de Down y va caminando, pues la gente sabe y reconoce que este niño tiene un síndrome de Down. Mientras que un niño con el trastorno del espectro autista, pues tú no lo ves, ¿sí? No sabes. Entonces, realmente cuando hay una crisis o un desbordamiento emocional, pues, ¿qué va a pensar la gente del común? Uy, ese niño es pataletoso, uy, ese niño, la mamá no sabe cómo actuar, porque realmente estamos juzgando desde el desconocimiento. Entonces, realmente aquí es donde tenemos que ponernos un poquito más como hacia el otro lado y es pensar qué le puede estar pasando a ese niño, no solamente es un niño mal creado. Muy importante, doctora, esta concienciación. Vamos a invitarlos a todos y todas en esta concienciación a observar un poco más. Vamos a trabajar el estigma. ¿Qué significa estigma? Esas etiquetas que generamos muchas veces cuando desconocemos qué está sucediendo. Entonces vamos a invitar a la maestra Viviana, ¿qué tienes que contarnos para trabajar este tema de las crisis en las aulas de clase o en el entorno educativo? Mira, es importante tener en cuenta que cuando ya tenemos nosotros un diagnóstico claro de este niño, de esta niña, de ese adolescente, es evitar el que él genere esas crisis, como decía la doctora, pues no todo mundo, no todos hacen las crisis de la misma manera, pero si yo sé que él no tolera los ruidos muy fuertes, pues obviamente voy a estar pendiente de que la maestra no tenga ruidos fuertes dentro del aula de clase o en el momento de que haya alguna actividad en la institución o en el colegio, hacer que ese ruido sea el menos posible, haciéndole otras actividades, no sacándolo de la misma, pero sí haciendo un ajuste razonable dentro de lo que vamos a trabajar con él, sabiendo qué debe hacer, obviamente mirando de que esas alteraciones sean las más cortas o que él tenga esa capacidad de volver a centrarse a trabajar dentro de su aula de clase y saber también dentro de lo que debe hacer la maestra y no debe hacer, porque por ejemplo los maestros se alteran aún más y empieza la crisis del niño y empieza la crisis de la maestra de no saber qué tengo que hacer, qué tengo que trabajar, cómo debo de calmar eso. Entonces viene el trabajo de la docente con todos los docentes que están dentro de la institución, no solamente con aquella maestra que le corresponde a un niño con trastorno del espectro autista, sino cómo eso podemos generarlo para todos los docentes y no ser señalado, encasillado y no podemos sacar a este niño, sino por el contrario, mirar cómo lo vamos a trabajar dentro del colegio, el colegio, cómo se transforma para que no hayan esas alteraciones claras que podemos ver en el aula de clase o en el patio o en eso, porque muchas veces los otros compañeritos, ya empezó la crisis, ya, sino también llevarlos a cómo debemos de manejarlo nosotros como compañeros, que ya el niño está más grande, nosotros tenemos un chiquito en sexto, entonces los compañeros ya saben que no deben de hacer el ruido fuerte, no pueden gritar en el aula de clase fuerte porque saben que puede haber una alteración para ese otro compañerito que tienen, entonces ellos ya empatizan, miran, se ponen en el papel del otro y empiezan a generar alternativas dentro de su aula de clase. Entonces, eso es lo que venimos haciendo como con la parte de concienciación, de mirar el ponerme en los zapatos del otro, y si hay una crisis fuerte, pues empezar a manejar, a sacarlo de ese ambiente que no le permite tener en ese momento, se aísla, se trabaja, se habla, se empieza a tranquilizar para después volver a entrar al aula de clase donde están haciendo la actividad. Eso es lo que hacemos en las instituciones que estamos manejando en este momento. Permitir esa participación, esa inclusión educativa, la inclusión social, el ajuste razonable. Y en el hogar, ¿cómo hacemos? Uy, familia, sí, uno que ustedes están conmigo. Duro el tema de las crisis, duro. Porque cuando iniciamos, por ejemplo, con nuestros niños pequeños, que, bueno, hasta digamos en ese momento todavía no hemos llevado a los especialistas, no sabemos qué sucede, se desbordan y muchas familias y muchos papás, muchas mamás decimos, no, esto me está haciendo es un berrinche acá, mejor dicho, ¿qué toca hacer? Y entonces viene la abuela y eso es lo que necesita es. Y entonces todo el mundo nos dice a nosotros qué tenemos que hacer.
Entonces uno dice, o sea, como papá, mamá, no estoy formado, no sé, bueno, uno es que para esto no hay ningún manual de absolutamente nada. Es la observación, ¿sí? Y si hay una crisis, si está exacerbado, si está gritando en el piso, o sea, tampoco es que lo levante de una mano y ya cállese, porque es que ahora quien entró en crisis fui yo. Nos entramos los dos en crisis. Y dos en crisis sí es bastante difícil poderlo regular. Entonces, como mamá, pues lo he aprendido a hacer. Cuando él está en su momento de crisis, le dejamos un momento. No es ignorarlo porque hay que estar pendiente de él, pues que no se nos vaya a golpear. Luego, con él nos ha servido, no quiero decir que esto es algo para todo el mundo, es una generalidad, no. Con él nos ha servido que cuando está así muy estresado, lo abrazamos, esperamos que esté tranquilo, que se calme, yo también estoy tranquilo, me calmo. Y en un rato después volvemos a hablar del tema de qué fue lo que sucedió. Pequeñito, pues sí le hablábamos, pero cosas como muy concretas. De pronto el explicarle qué pasó, ejemplo, yo pues no sabía, o sea, desconocía muchas cosas y yo lo llevaba a cine, lo llevaba a teatro y él todo el tiempo era así, se tapaba los oídos. Yo, oye, pero disfruta, mira qué chévere, y lo llevaba para funciones para él y él no lo disfrutaba. Yo era la que lo disfrutaba, pero él siempre tenía sus oídos tapados y además se pegaba aquí contra mi pecho y así duraba hasta que se terminara la función. Pobrecito, o sea, yo hoy en día digo, o sea, yo lo expuse a eso porque no observé y no me di cuenta que eso era un momento de crisis de él. Entonces, la observación, o sea, súper importante. Hoy en día, pues ya sé que son escenarios donde yo no lo puedo llevar, pero hay otras cosas que nos podemos divertir, ¿sí? Pero también hay otras cosas que también lo alteran. Y ahorita que tiene 11 años, lo altera el saber que de pronto no puede tener su último álbum de fútbol. O sea, eso lo pone mal y yo, pero ¿por qué se va a alterar por eso? No, o sea, dialoguemos con él, son sus intereses, miremos cómo podemos mediar, ¿sí? Y si esas son cosas que de pronto a él le pueden gustar y para yo no generar una alteración, tampoco quiero decir cumplirle todos sus caprichos, como diría de pronto su abuela, no es cumplir los caprichos, es miremos cómo podemos mediar, ¿sí? Porque pues es un pensamiento diverso, ¿sí? Entonces no lo puedo llevar a un extralímite de eso no sirve para nada, es un montón de basura, no, no, no. Miremos a ver desde sus intereses cómo yo le puedo apoyar. Entonces así con los abrazos, mediándolo. Y cuando se dialoga con él, no es un montón de palabras como tipo, no sé, y hablar y decir, repetir lo mismo. No, concreto. Entonces, mira, pasó esto, y tú te comportaste así, así. ¿Está bien o mal? Ya a los 11 años él se puede autoevaluar y decir, estuvo bien o estuvo mal lo que hice. Es muy válido aceptarlo, no solamente yo dar juicios de valor, usted hizo, no, no, que él también se autorregule, eso también tengo que enseñárselo porque a futuro mamá y papá no van a estar ahí regulándolo, él tiene que aprender a autorregularse. Y todo eso de una vez lo digo acá, el proceso terapéutico sí que nos ayuda, porque son los profesionales los que nos dan muchas herramientas para que nosotros como papás podamos aprender a tener esas buenas pautas de crianza. Muchísimas gracias, mamita Claride. Y efectivamente todos los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, las personas con espectro autista son diferentes. Algunos niños pueden resultar muy tranquilos con un abrazo de su mamá, de su papá, de la familia que los reconoce. Otros seguramente no van a querer que los toquen. Entonces debemos observarnos, prepararnos hacia observar y reconocer a esa persona que convive con el trastorno del espectro autista. Y vamos en esta conversación, en esta concienciación, a ir cerrando este espacio de conversa tan interesante, tan importante desde el punto de vista profesional, como educadores y como madres, y a la comunidad en general. Vamos a hacer una pregunta para pedirles a ustedes que por favor pues sigamos aportando en esta concienciación del trastorno del espectro autista. Y en esta concienciación quisiéramos cerrar. ¿Qué les gustaría a ustedes dejar como mensaje frente a la concienciación del trastorno del espectro autista a esta comunidad de escucha en esta transmisión en vivo? Doctora María Fernanda. Bueno, pues yo quiero dejar un mensaje
pues varios mensajes realmente. El primer mensaje lo quiero dar directamente hacia mis colegas, hacia los médicos, hacia los profesionales de la salud en general, y es que pensemos un poquito más en lo que realmente a veces consulta la mamá, no minimicemos esos síntomas que ya ha venido detectando. Yo sé que muchas veces el tiempo de la consulta no permite una evaluación tan exhaustiva como a veces quisiéramos, pero pues sí quiero como que llegar ese mensaje y es que desde el personal de salud tiene que tener un poco más de humanización hacia este tipo de diagnósticos. Entonces, mi primer mensaje es ese. Y mi segundo mensaje va a toda la comunidad y es que nos pongamos un poquito más en los zapatos de los demás, que pensemos un poquito más, como lo veníamos siempre diciendo, en la neurodiversidad, en que no todo es cuadriculado, no todo es blanco y negro, por eso es que se llama un espectro y es respetar un poco más esa diversidad que existe pues en la humanidad. Muchísimas gracias, maestra Viviana. Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta como varios mensajes y uno es lo que antes hablábamos nosotros es desde las instancias pedagógicas es evitar ese paseo pedagógico que hemos estado viviendo los papás, las mamás de los estudiantes que tienen algún tipo de condición, ya sea un trastorno del espectro autista, un autismo, una discapacidad cognitiva cualquiera que conlleve y es darle la posibilidad de poder estar en un ambiente, de poder estar cerca a su casa, de poder vivenciar el proceso educativo de calidad, que es lo que nosotros tenemos que estar buscando dentro de nuestros estudiantes, el mirar que todos somos un mundo completamente diferente, así como miramos el trastorno del espectro autista, mirar que nosotros también somos seres humanos que trabajamos y estamos transformando a cada uno de esos seres que van día a día manejando dentro de nuestras instituciones. Manejamos chiquitos desde preescolar, desde primera infancia hasta grado 11 que hemos empezado a transformar y que hemos mirado y que poco a poco ellos mismos dicen, listo, gracias profes por haberme permitido estar y cambiar mi perspectiva de mundo. Porque de todos modos, cuando empezamos a mirar un proceso de inclusión, estamos transformando. Yo creo que eso sería el mensaje principal, el transformar la vida de cada uno de los estudiantes que están dentro de las instituciones, el poder cambiar la visión y el mirar que todos somos seres únicos e irrepetibles. Eso sería como lo principal. Muchas gracias, querida representante de las madres, los padres, los tíos y los primos. Mensajes, un montón, pero bueno, voy a ser concreta con uno específicamente y es como familias debemos empoderarnos, ¿sí? Si nos empoderamos, ténganlo por seguro que sus niños, niñas, su familia va a salir adelante, va a lograr esa independencia, esa autonomía que nosotros siempre estamos buscando en nuestros hijos. Y no les dé miedo de pronto preguntar, no les dé pereza ir a los procesos terapéuticos. Muchas veces eso está fallando. Yo que voy con el niño a las terapias veo, a veces están, siempre es el mismo día. Y entonces uno veía siempre las mismas familias y entonces llegaban como 2, 3 meses y ya iban disminuyendo, ¿Y por qué no vinieron? No, es que nos fuimos de vacaciones, no, es que me dio pereza o cualquier cosa. No, o sea, el proceso terapéutico es súper importante. Debemos tener disciplina y así como muchas veces el pensamiento de ellos es así, súper rígido, cuadriculado, nosotros también tenemos que hacerlo con nuestras acciones, con el proceso terapéutico, con el colegio, el ser exigentes, ¿sí? Porque nosotros debemos enseñarles rutinas y a ellos de pronto a veces las rutinas como que se las zafan. Bueno, sí tenemos que utilizar estrategias para que esas rutinas se vayan cumpliendo y ellos las logren adaptar para su vida. Adelante, familias. Y no dejen de quizá llevarlo que a piscina, bueno, no sé, a diferentes actividades. Ellos necesitan conocer muchas actividades del mundo para que ellos empiecen también a ver otros intereses, ¿sí? O sea, nosotros como familia realmente hacemos que se abra un abanico de posibilidades, un abanico
de conocimiento para ellos y eso sea sea lo que va a ser base para su vida, porque pues no toda la vida vamos a estar para ellos. Independencia y autonomía es lo que tenemos que trabajar fuerte durante todos estos años de vida para que ellos más adelante solitos vayan fluyendo. ¿Listo? Porque también logran ser profesionales, no crean que, ay, no, es que aquí los están, no. Ellos, hay muchos profesionales que están dentro del trastorno del espectro autista y son muy buenos, muy buenos. Entonces, adelante familia con eso. Finalmente, en esta transmisión queremos invitarlos a generar ese diálogo de saberes, todos desde un punto de vista de la observación, de la conversación, la comunicación, observarnos, permanecer constantes, disciplinados, amar a nuestros hijos, nuestras hijas, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, las personas que están a nuestro alrededor. Hay personas que conviven y que han transitado con el trastorno del espectro autista sin un diagnóstico, sin un proceso de reconocimiento. Y varios de nosotros y nosotras estamos caminando con pensamientos rígidos, a veces no nos percibimos específicamente. Los invitamos muchísimo a toda la familia, a todas las personas que están conectadas a esta transmisión en vivo, a replicar esta información, esta conversación, este diálogo de saberes es muy enriquecedor. Hoy en el Día Internacional de la Concienciación para el Trastorno del Espectro Autista, nos invitamos a conversar y a reconocer la neurodiversidad, el neurodesarrollo, esa pluralidad desde los lenguajes, desde la comunicación, desde la corporalidad, desde la sensibilidad y desde la Secretaría de Salud. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, también a consultar algunas información, piezas comunicativas que vamos a lanzar en nuestras redes sociales para que por favor lo comuniques a los vecinos, a tus madres, a tus padres, a toda la comunidad con la que convives. Estamos en el Día de la Concienciación del Espectro Autista, 2 de abril 2024. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión. Muy amables y muy buenas noches. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hasta pronto.